Presidente, recibimos ahora en la sede de RPP al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ingeniero Jesús Salazar Nishi. Lo hemos invitado porque ellos han hecho conocer una encuesta encargada por la Sociedad Nacional de Industrias al Instituto de Estudios Económicos y Sociales, en el que se revelan cosas que no nos alientan. 77% de los industriales consultados no tiene previsto contratar más personal en los próximos 3 meses. Y esto porque el clima general, y las cifras son apabullantes, es de pesimismo. ¿Qué está pasando, ingeniero Salazar Nishi? Y sobre todo, por favor, ¿qué hace falta que pase para que este mal ánimo cambie? Correcto, muy buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, compartir con toda tu audiencia el tema del pesimismo que se vive a nivel de los industriales, de los empresarios industriales en el Perú. Esta es una situación que es poco común. El industrial, y siempre lo he dicho en este programa, es optimista, sobre todo el empresario industrial que invierte mucho capital, tecnología. Pero hoy se ve un pesimismo mayúsculo. Hablar que el 77% de los industriales no va a contratar, que más del 70% de los industriales no va a invertir, que más del 95% de los industriales opina que la economía va a estar igual o peor. O sea, esas son situaciones extremas en las que necesitamos un buen shock de ánimo para poder revertir esta situación. Esto básicamente, Fernando, se debe a la baja de la demanda de los productos. Hay muy poco consumo y eso ha hecho que el uso de la capacidad instalada en la industria haya caído a mínimos históricos. ¿En qué sectores ve usted que hay menos consumo? Porque se habla de unas previsiones de venta para la campaña de Navidad, por ejemplo, en alza. ¿Cuáles son los sectores donde hay menos consumo? A ver, quienes han sido más golpeados este año son el sector forestal, el sector de la industria de la madera, que ha caído más del 38%, el sector de la industria textil y confecciones, que ha caído alrededor del 15%, el sector plástico, que está por encima del 14-15%, y así, la mayoría de los sectores. Solamente hay 2 sectores que no han caído este año, que es el de hidrocarburos, de derivados de petróleo, y el de farmacéutico. Son los 2 únicos sectores. Después todos han caído y eso está golpeando mucho a la economía. Bueno, mejor dicho, esto es producto de los problemas que tenemos en la economía. ¿Y por qué estamos así? Yo diría porque no tenemos un rumbo claro, Fernando. No hemos encontrado todavía un plan, no lo conocemos. Si es que el gobierno lo tiene, tiene que salir a decirlo para que nos dé confianza. Cuando uno habla con el ministro de Economía, Alex Contreras, él dice, sí, vamos a tomar medidas para salir de la recesión. La recesión es algo momentáneo, pero la vamos a revertir. ¿Cómo la vamos a revertir? Bueno, está este crédito suplementario, vamos a inyectar dinero aquí, vamos a inyectar dinero allá. Habló, por ejemplo, de un eje que parece interesante y que lo mencionaba Fernando durante la pausa, que es el desarrollo de la industria naval en el Perú, por ejemplo, ¿no? Pero cuando ustedes lo escuchan, ¿por qué creen que ese mensaje no cala o no llega a revertir el pesimismo del que estamos hablando? A ver, primero, por una razón sencilla. Cuando uno escucha una medida puntual, esta debe engranarse a un plan estratégico de mediano y largo plazo. Si no es así, yo no sé de qué me están hablando. O sea, no es solamente decir, por ejemplo, vamos a dar un bono, pero ¿cuál es el fin que se persigue con el bono? ¿A dónde estamos caminando? O vamos a impulsar la industria naval en el Perú, correcto, pero ¿eso está articulado a alguna estrategia industrial peruana o es solamente un Habló de la buen reducción deseo, de la tramitología, ¿no? Por ejemplo, también, ventana única. A ver, correcto, son medidas que a nosotros sí apoyamos, Mávila, pero yo insisto, necesitamos tener una visión de mediano y largo plazo, o sea, eso es lo fundamental. Yo para invertir no invierto porque tengo una medida que me favorece, invierto porque veo un clima favorable de inversiones y un desarrollo de una visión Perú sostenible y válida. Entonces, aquí lo que falta es primero eso. Desarrollar una visión Perú que a todos nos convenza y caminemos por ese sentido. Y segundo, sí, medidas concretas, puntuales para reactivar la economía hoy. ¿Y dónde está más golpeada la economía hoy? En los sectores más vulnerables. Este año, Fernando, Mávila, van a ser más de 1 millón de peruanos que van a pasar a la situación de pobreza. Y vamos a ser poco más de 10 millones de peruanos en la condición de pobre, la tercera parte del Perú. Eso no puede seguir pasando. Entonces, si sabemos que este es el sector más vulnerable, también sabemos que es el sector informal.
A ver, el sector informal accede a créditos. Hemos hablado de un programa hace poco que sacó el gobierno con bombos y platillos de Impulsa Perú, ¿no es cierto?, para la reactivación de la micro o pequeña empresa. Pero estos han ido fundamentalmente, mejor dicho, han ido a los formales, que no son menos del 20% de las unidades empresariales. Y esto han ido a cancelar deudas con con los bancos, las cajas. No ha ido a capital de trabajo. ¿Y qué pasa con ese 80%, Fernando, que no accede a la banca formal? No tienen apoyo. Y son justamente los microempresarios, esos que salen todos los días a buscarse su ingreso diario. A eso tenemos que llegar. Y para ello, yo recuerdo que la presidenta en julio habló de una cuenta DNI en el Banco de la Nación para que todos los peruanos tengan acceso a una cuenta. Bueno, este es el momento de implementarlo. Y hagamos cuentas con DNI en el Banco de la Nación y hagamos microcréditos hasta por 3.000 soles para cada uno de estos microemprendedores que hoy se han consumido su capital de trabajo porque están en nivel de subsistencia. Creo que eso es una medida importante. Cuando usted habla de visión país y de conocer el rumbo más allá de medidas específicas, ¿a qué se refiere? ¿Qué le gustaría escuchar, por ejemplo? Por ejemplo, que el Perú defina su ruta de crecimiento, Mávila. Hoy el Perú no ha dicho cuáles son los sectores estratégicos en los cuales deberíamos crecer e implementarnos. Acaba de hablar usted de una medida de la industria naval, que es un sector de la industria manufacturera que creemos que sí debe ser un eje de desarrollo. Ya, hay otros ejes de desarrollo, tenemos ventajas comparativas específicas del sector, ya sea en recursos naturales o en ventajas de posicionamiento geoestratégico con demanda en el globo, que podamos ponerlo en un plan estratégico de largo plazo. Eso es lo primero que debemos definir. El Perú necesita encontrar una ruta de crecimiento y nosotros lo hemos propuesto en nuestra propuesta Perú Regiones al 2031, ahora que hay un proyecto de ley discutiéndose en el Congreso. O sea, hay propuestas. Yo creo que deberíamos sentarnos. Ya es hora, porque de verdad que hemos llegado a una situación extrema. El Perú está en una situación extrema y no quiero ser alarmista, pero debemos entender esta realidad. Políticos, académicos, gremios empresariales, colegios profesionales, ya necesitamos sentarnos. El acuerdo nacional tiene que funcionar hoy. De todos los sectores, el que ha caído más es el forestal, más del doble del segundo, que es, por lo que nos ha dicho usted, el textil y el plástico. ¿Por qué específicamente hay una caída del sector forestal, pese a que la demanda de madera crece en el mundo? A ver, el Perú tiene 73 millones de hectáreas de bosques maderables. 73 millones de hectáreas y solo exporta 120 a 130 millones de dólares al año. Uruguay tiene 1,1 millón de bosques, de hectáreas en bosques y exporta más de 1.000 millones de dólares. ¿Qué cosa es la diferencia? ¿Qué nos separa entre Uruguay, un país muy chico, con el Perú? Van a hablar sobre Chile, claro, Chile es otro tema. Chile está muy por encima de esa cantidad. Pero a ver, Uruguay tiene una política clara de bosques maderables, sostenibles por si acaso, porque se ha demostrado en el mundo que cuando el bosque interviene la industria sostenible, más bien mejora las condiciones del bosque, ¿no es cierto? Aquí en el Perú se cree más bien que no tocarlo estamos protegiendo el bosque. No, al contrario, los bosques se siguen quemando en el Perú y se queman no por la coca, la tala ilegal, no, se queman porque los pobladores cercanos tienen que subsistir y tienen que quemar bosques para poder sembrar, para comer. O sea, esa es la realidad del Perú. Entonces, no hay una política clara de aporte y de ayuda a que un sector se formalice. Yo creo que ahí hay un problema, que ese mismo ejemplo de la industria madera lo podemos aplicar a todos. Necesitamos políticas claras sectoriales, que es lo que busca este proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso y que está siendo criticado por algunos sectores liberales de la economía, ¿no? Bueno, de acuerdo. Muchas gracias por su presencia, por alertarnos y darnos cifras graves que son fruto de esta encuesta que ustedes han encargado para saber con claridad de qué estamos hablando. Si me permite, Fernando y Mávila, yo quiero hacer un llamado porque nuevamente el Perú está en una situación extrema. Son más de 400.000 jóvenes, personas en general, peruanos en general, que han salido del Perú y no han retornado. Esto es una migración que no es usual y normal. Algo está pasando en nuestro país. Se siguen yendo los capitales también. ¿Qué vamos a esperar, Fernando y Mávila? Que nuestro país siga retrocediendo. Dejó de ser la estrella de la región para estar en uno de los últimos puestos de crecimiento en Latinoamérica.
Paraguay, un país que es muy chico con respecto a nuestra grande fortaleza, hoy es el segundo país después Panamá con mayores proyecciones. Pero ¿qué está haciendo Paraguay? Está saliendo a competir. Han bajado su impuesto a la renta, han bajado su impuesto a las ventas, porque está saliendo, entendió que hay que competir en el mundo. El Perú está retrocediendo. No podemos seguir perdiendo ese paso de crecimiento. Señor Salazar Nishi, muchas gracias, pese a que las cosas que nos dice usted son cifras crudas. Felicitaciones por la encuesta publicada por encargo de la Sociedad Nacional de Industria que usted preside. Muchas gracias y muy buenos días, ingeniero. Gracias, buenos días. 9:00 a.m, vamos a escuchar los titulares de la hora, el resumen informativo y regresamos en ampliación de noticias a través de RPP, la voz de todo el Perú.